Ahora sí, empezamos nuestra escuela de padres con Amador Martínez Tejedor. Muy buenas noches, Amador. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la autoridad en la familia, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando no hay autoridad en la familia? Bueno, pues que salen todo el mundo perjudicados, los padres, los hijos, y al final esa falta de autoridad tiene incluso consecuencias sociales. Hay dificultades de adaptación de los chicos, luego adultos, a la vida social, a la responsabilidad, al ejercicio adecuado de la libertad. ¿Qué entendemos cuando hay una crisis total de autoridad? Bueno, pues dos opciones. O hay un exceso, que es el autoritarismo, o hay un déficit, que es el otro polo, que es la permisividad o una inconsistencia a veces en las normas que los padres o la sociedad en general, ¿no?, pudiera plantear. O sea, hay dos extremos, el del autoritarismo, y es por eso por lo que a la hora de autoridad no está demasiado bien visto, porque se confunde el ejercicio legítimo, adecuado, razonado y razonable de la autoridad con uno de los excesos, que es el autoritarismo. Pero caemos en la posibilidad, en el riesgo de decantarnos hacia el otro exceso, por déficit, que es la permisividad, al final sociedades, personas sin criterio, sin coherencia, sin planteamientos, que van dando tumbos por la vida y que de alguna manera son un problema para ellos mismos, pero también para la sociedad en la que están. Está claro, ¿no?, que los padres tienen que hacer de rol, pero ¿cuál tiene que ser el papel de los padres y de las madres? Bueno, en primer lugar, tener claro que la autoridad es un servicio que los padres damos a nuestros hijos para ayudarles a crecer, a mejorar, en esa tarea educativa que lo que supone o lo que pretende o debe pretender, desde mi punto de vista, ayudar a las personas a usar bien su libertad, por lo tanto a ser libres y por lo tanto también responsables. O sea, es una ayuda inestimable, imprescindible, que los padres deben asumir como derecho, porque es un derecho propio de la paternidad y la maternidad, y como obligación, por lo tanto también como responsabilidad. Digo esto porque muchas veces los padres, influidos por algunos planteamientos desde mi punto de vista equivocados, consideran que poner normas, establecer reglas claras, concisas, precisas, razonadas y razonables, cuando se puede razonar con los chicos, que es cuando tienen uso de razón, no antes. Algunos padres piensan que esto es excesivo y que esto va contra una especie de naturaleza que tiene que crecer sin normas, sin reglas. Y esto es una gran equivocación. O sea, hay que poner normas. Hay que ser consciente de que las normas son necesarias porque son fundamentales para la seguridad de los hijos. Los hijos necesitan, como el aire, como el agua, como el cariño de los padres, la autoridad de los padres, para que crezcan también seguros. ¿Y esas normas cuándo se tendrían que poner? Bueno, desde muy pequeños, me refiero. Esto es importante también tenerlo en cuenta. El ejercicio de autoridad es algo dinámico. No es lo mismo un niño recién nacido en los primeros años, la primera infancia, que cuando el niño va teniendo 6, 7, 8 años, que cuando el hijo es adolescente. Hay que plantearse el ejercicio de la autoridad de una manera diferente, dinámica. Al principio, en los primeros años, ¿cómo vamos a ejercer la autoridad con un niño de meses o de pocos años? Ahí tendremos que pretender unos hábitos externos básicos que son fundamentales. La higiene, el sueño, la alimentación y el orden que tenemos que proporcionar a nuestros hijos pequeños, ¿no? Eso es importante. Cuando van teniendo ya uso de la razón, decimos 6, 7 años, 8 años, ya hay que hacerles ver la motivación de estas normas, por otra parte, que deben ser escasas, muy claras y muy concretas y muy precisas. Tienen que saber la motivación, el porqué de las cosas, aunque no lo comprendan totalmente, pero ya podemos entrar en esa obediencia razonada, de alguna forma, ¿no? Y después, cuando los chicos ya son más mayorcitos, adolescentes, preadolescentes, tienen que asumir las normas, las reglas de juego, porque las consideran un bien para ellos, para los padres, para la familia y para la sociedad en la que estamos. Una adhesión a la norma. Esto se entiende muy fácil con el siguiente ejemplo, Verónica. ¿Por qué obedecemos los límites de seguridad? ¿Por la sanción
o porque consideramos que es bueno para nuestra seguridad y la de los demás conductores y viandantes. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Por la sanción de Hacienda si no pagamos adecuadamente, o porque es una expresión bien precisa de la solidaridad y de la justicia? Bueno, se puede madurar a la hora de ser solidarios, que no debe ser por obligación, obviamente, sino por convencimiento. Pues lo mismo con el ejercicio de la autoridad. Una autoridad, vamos a decir, ciega, en los primeros años, cuando el niño depende de una manera muy inmediata de los padres y de su cuidado. Una autoridad más razonada, cuando el niño ya va teniendo uso de la razón, y una autoridad por asunción de la norma y por adhesión a las normas, por convencimiento, que es el propio de la madurez de un hijo ya adolescente, que no obedece porque sí, y obedece después de un razonamiento. Pero claro, tiene que esforzarse para cumplir la norma. Claro, si esas normas, como bien dices, no se han puesto desde pequeños, la situación se agrava en la adolescencia. ¿Luego se pueden poner normas? Normalmente cuando los padres empiezan a preocuparse por la autoridad, por el ejercicio de la autoridad, es cuando el niño empieza a plantear problemas. No antes, en general, no siempre. Hay muchos padres muy responsables, seguramente muy formados, cada vez mejor formados, más sensibles a todas estas cuestiones, que ya de entrada, desde pequeños, van asumiendo y van implantando o van ejerciendo esta función de servicio que es la autoridad. Pero otras veces no es así. Consideran que lo mismo que la educación, piensan que empiezan los años escolares, piensan que la educación, en el sentido más claro de la palabra, que es ayudar a madurar en el ejercicio de la libertad, tiene que empezar también más tarde. Y por lo tanto dejan unos años preciosos que no son solo de crianza, sino también de educación y formación. Son esos 3, 4, 5, 6, 7 años en los que el niño puede haber crecido sin normas, sin horarios de comida, de sueño, de desorden en su habitación, bueno, por ejemplo, o a la hora de salidas y entradas, los propios padres que entran en el desorden, porque con frecuencia suelen ser padres que no asumen demasiado normas de funcionamiento en casa, no quiero decir que sean anárquicos, pero sí que les cuesta también cumplir. Y esto lo transmiten a los hijos. ¿Qué pasa? Que si no hemos establecido unas normas, el niño tiene que desarrollarlas, porque uno no puede vivir sin una especie de guía, ¿no? Y de hecho la sociedad nos impone o asumimos unas normas que todos hemos aceptado, porque están impuestas por la autoridad legítima, de alguna manera, ¿no? Entonces vienen los problemas. Y los padres entonces ya empiezan a tener urgencia en que el niño cumpla, si ha habido permisividad, es decir, dejar hacer lo que le da la gana, mimar, atender de manera inmediata, constante sus requerimientos, sus caprichos, pues puede convertirse en un niño tirano, que traiga a los padres así. Que sea no el príncipe de la casa, sino el rey o el emperador de la casa, y que todo el mundo tenga que estar alrededor de él satisfaciendo no solamente sus derechos o sus necesidades, sino también sus caprichos. Y esto es incluso peligroso, porque ese niño puede ejercer esa acción tiránica con hermanos en el colegio, es un niño desadaptado. No solamente mimoso y caprichoso, sino desadaptado, y que porque naturalmente en la vida va a haber frustración de sus deseos y de sus intereses, pues va a reaccionar de una manera a veces inadecuada, inapropiada, de manera agresiva, disfuncional, y esto empieza a generar problemas dentro de casa y fuera de casa, sobre todo en el ámbito escolar. Por lo tanto, es un ejercicio de autoridad que tienen que hacer los padres diariamente, ¿no? Es un ejercicio que deben realizar los padres. Primero, porque el convencimiento de que la autoridad es un derecho y es una responsabilidad y es una necesidad para el hijo. En segundo lugar, esto es muy importante, tienen que tener conciencia de que es una autoridad compartida por los dos padres. Aquí siempre lo decimos, ¿verdad? Compartida. El rol de los dos. El rol de los dos. No se puede delegar por ausencia física o por dejación en uno de los padres. Primero, eso es injusto. Eso es injusto. Es cargar al otro una responsabilidad excesiva. Pero no solamente compartida en cuanto a que los dos la ejercen, sino que tiene que ser acordada. O sea, ¿qué vamos a exigir? ¿Cómo vamos a exigir? ¿Cuándo vamos a exigir? Si se puede hablar de exigencia, porque también la autoridad es premiar, reconocer. Esto en el diálogo conyugal. Importante cuando los niños son pequeños, pero no digo nada cuando los niños son mayorcitos o adolescentes. Tiene que haber acuerdo en los planteamientos educativos en general y también en el ejercicio de la autoridad. Aunque se respete el estilo de cada uno de los padres, que es fantástico.
Uno será más intelectualista o más intelectual, otro más afectivo, uno más, vamos a decir, más esquemático a la hora de los planteamientos de las normas. Vale, eso perfecto, pero debe haber acuerdo, con estilos distintos, reforzando uno la autoridad del otro. Jamás, nunca, ponerla en entredicho delante de los hijos. Eso jamás, es uno de los más graves errores, ¿no?, del ejercicio de la autoridad compartida, ¿no? El desacreditar, por ejemplo, ¿cómo se desacredita? No de manera explícita. Por ejemplo, el padre pone una norma, se incumple y la madre no dice nada, no hace nada, o consiente, o incluso aplaude. Porque ahora que no está tu padre, una especie de complicidad. Eso se hace mucho, ¿no? A lo mejor dice el hijo, quiero salir con los amigos. Dice la madre que no, por ejemplo, o el padre, y al contrario dice que sí, ¿no? Esto no puede ser. Esto no puede ser lo mismo que un padre levante un castigo. Otra cosa es que la pareja hable de si nos hemos pasado, si esto es adecuado, se puede rectificar. Pero siempre en privado. Mira, creo que te pasaste ayer con Josete, creo que fuiste excesivo, creo que no estuviste a la altura, creo que los modos no fueron los adecuados, pero nunca, salvo excesos, vamos a decir, evidentes, que habría que poner coto, pero eso es en casos muy extremos, porque si no desautorizamos al otro cónyuge. Y ya está. Es una falla, es una vía de agua en la autoridad del otro padre, ¿no? Y si ya hay crisis de autoridad, como bien decimos, sobre todo en la adolescencia, que esto se agrava, ¿se puede cambiar? Bueno, vamos a ver, siempre se puede hacer, siempre podemos actuar. No estamos en el tanatorio de la educación, estamos en una acción proactiva, se pueden hacer cosas, no todo está perdido, y menos con un niño, un chico de 14, 15, 16 años, porque a veces las situaciones son realmente difíciles. Entonces, lo primero, Verónica, es no perder la serenidad. Primer principio que nos salta por los aires la serenidad en estas situaciones a veces de crispación, no perder la serenidad, no dramatizar los problemas, pensar que estas cosas, estas realidades ocurren, que no somos los primeros a los que nos ha pasado, que a lo mejor nos hemos equivocado, todos nos hemos equivocado alguna o muchas veces, y se puede cambiar. Primero, no perder la serenidad. Es decir, los malos modos, las conductas y las variedades intempestivas. Así no se puede seguir, descalificar al otro como si ya no tuviera posibilidades. ¿Por qué eres un desobediente? Pues claro, soy desobediente. ¿Por qué eres un caos? Pues claro, soy un caos. ¿Por qué eres un desordenado? Es que eres un desordenado. ¿Por qué eres un desastre? Pues claro, y eso repetido un día y otro día, sin reconocimientos de lo bueno que has hecho, que seguro que lo has hecho, del paso que has dado, aunque sea minúsculo, pero eso hay que reforzarlo. Eso es absolutamente contraproducente. Por lo tanto, desdramatizar. Hablar. La pareja, el matrimonio tiene que hablar ante estas situaciones y ponerse de acuerdo sobre lo que a lo mejor no nos hemos puesto de acuerdo antes. E ir a establecer jerarquía en los planteamientos y en las normas. Debe haber pocas normas. Pocas normas. Muy pocas normas en aspectos fundamentales. Y en el caso de los adolescentes, de una manera más clara. Pocas normas, y que tendremos el momento, buscando el momento oportuno, pertinente, que es difícil en un adolescente, porque cuando está a disposición, el momento más inoportuno, cuando no tenemos tiempo, cuando estamos agotados, un domingo por la tarde, es el momento que él está disponible. Hemos estado buscando 3 semanas para hablar con él, y precisamente es ahora cuando no podemos. Pues hay que esforzarse en ese momento y razonar con él. Momentos de serenidad, buscando, propiciando una situación para buscar vías de acercamiento. Por supuesto, siempre otro principio en esos casos es evitar los chantajes emocionales o afectivos. Al hijo lo queremos porque es nuestro hijo, independientemente de las barrabasadas. Tendremos que manifestar que ese cariño no está en cuestión, ese amor, aunque nos duela. Debe sentir, saber que nos duele, que nos afecta, que estamos preocupados, que no hemos dormido, si es que no hemos dormido por la preocupación. Pero no colocarle en la situación de chantaje, pues es que así es un desastre, no hay manera contigo, es que no te quiero, es insoportable. Bueno, eso que a veces lo decimos, que no ha dicho tener un exceso en cualquier manifestación, debemos evitarlo. Y si nos hemos pasado, pedir perdón.
pedir perdón al hijo adolescente, que tiene que ver nosotros coherencia. Coherencia es lo que más... ante la coherencia es difícil que haga planteamientos, vamos a decir, poco razonables, porque hay padres que están ahí. Ahora, pedir o exigir una conducta y el padre, la madre, los dos hacer lo contrario, nos desautoriza totalmente, que a veces esto ocurre también. Oye, mira que hay que estar aquí a tal hora, y resulta que el padre o la madre están fuera de casa porque se han entretenido, no son capaces de llamar, oye, mira que me he entretenido porque tal. O excederse fuera de casa en dedicación de tiempo a cosas que a lo mejor no son tan importantes y en casa es más necesario, ¿no? Es decir, muchas veces también la falta de autoridad está por la falta de coherencia, por poner normas a lo mejor demasiado numerosas, demasiado poco consistentes, porque se exigen hoy y mañana se hace todo lo contrario, y eso es lo que va quitando autoridad, va minando la autoridad. Ya digo, por autoritarismo, por imponer al hijo, que también es el otro déficit, imponer, considerando la autoridad como un fin en sí misma, cuando es un medio, forzando incluso físicamente que haga las cosas, conseguimos ahí un cumplimiento externo, pero no una asunción de la norma, del bien que se pretende con ella. Es decir, esta sería la cuestión, no desdramatizar, diálogo conyugal, lo que hemos dicho tantas veces, para ponernos de acuerdo en unos principios básicos pocos, buscar el momento pertinente para hablar con ese hijo, esa hija, y abrirnos, colocarnos en franquía, en sinceridad con él, con ella, ¿no? Para decir, mira, estamos preocupados por esto, que sepas que te queremos, que te seguimos viendo y siempre te querremos, pero esto tenemos que irlo resolviendo entre todos. Y bueno, vamos viendo, ¿no? Pues Amador, espero que les hayan servido a todos nuestros espectadores y sobre todo en especial a aquellos padres y madres todas estas pautas. Gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias, Verónica.